tardes, no, interesante, tendré que salir dictando a las 8:30. Entonces haré una intervención de 30, 40 minutos, 20 minutos quizás para abrir algunas preguntas, tratar de ser lo más puntual y claro. Hoy todavía a otra reunión a las 9 de la noche, les pido ahí su comprensión. Y sin más preámbulo, se había quedado de venir un miércoles, tuvimos que posponerla porque me agarró ahí un compromiso de último momento, es que agradezco mucho. Y como lo estaban comentando, un mensaje que vamos a dar la plática aquí en grupo, a ver, que llega alguien más. Como ustedes vieron, antes de Semana Santa, había una presión muy grande para sacar la mañana. Es increíble cómo la gente repita, que son las reformas estructurales que el país necesita. Y hasta nos presionan en la Cámara que por qué no votamos la reforma laboral, porque la reforma laboral lo que buscaba era acabar con los derechos de los trabajadores, no iba a legalizar el outsourcing. Yo a todo el mundo les digo que los que no saben inglés, outsourcing quiere decir que vamos a chingar, porque es acabar con los derechos laborales, el seguro social, el contrato colectivo, aguinaldo, antigüedad. Es una cosa espantosa. Nosotros tenemos trabajadoras de limpieza, outsourcing en la Cámara, les pagan 2.400 pesos mensuales. Hay quienes llevan 17 años trabajando, no tienen ninguna antigüedad, están en el seguro y se los quitan como les da la gana. Pidieron a 150 de ellas, he estado presionando para que las reinstalen, las van a reinstalar. Entonces era una cosa bárbara, una salvajada, la reforma laboral. Se andaban adornando de que iban a meter el seguro social para las trabajadoras domésticas. Era de las pocas cosas buenas que tenía, en realidad, allá todo el asunto. Entonces, la verdad es que pues fue bueno que paramos la reforma laboral, logramos dividir al PRI, logramos que Andrés Manuel estuvo muy activo, el movimiento estuvo muy activo. Bueno, no, sí, anda, está como Calderón ese pinche micrófono, no sé. Entonces, decía, se paró, hubo la movilización con Andrés Manuel, su visita a la Cámara, toda la presión que se dio, y entonces, la semana previa a Semana Santa, el viernes, hay una reunión de grupos de diputados que convocan desde la Junta de Coordinación Política y llegan dos del PRI, Navarrete Prida, que es un hombre muy capaz, me extrañó que llegara a defender esa barbaridad, Ruiz Massieu, hija de sobrina de Carlos Salinas, ¿no? Y van por nosotros a Jaime Cárdenas, yo sería con él, con un grupo de abogados, y me dice muy preocupado, van por la ley, van a meter el estado de sitio en el país, la suspensión de derechos y garantías, lo que es muy grave. Se atraviesa Semana Santa. Yo en un viaje que hice en el avión empiezo a leer la iniciativa y de repente cuando en el vuelo dije que bruto no me hubiera ido. Entonces empecé a mandar por Twitter la información de lo que me parecía muy grave. Para no ser esta historia larga, regresando de Semana, nos encontramos con que el PRI estaba dispuesto a sacar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. El artículo 29 constitucional dice de manera muy clara que se pueden suspender derechos y garantías constitucionales. Si hay una alteración grave de la paz pública, la tiene que solicitar al Congreso el presidente de la República, avalado por todo su gabinete. Es tan grave una decisión de esa naturaleza que si uno solo de los secretarios del gobierno de facto no le firma a Calderón, no puede pedir la suspensión de derechos. Y el Congreso son los senadores y los diputados en pleno que, reunidos, deciden si otorgan o no la suspensión de derechos para un lugar o para todo el territorio nacional, pero eso sí, por un tiempo limitado. Eso dice la Constitución. La reforma lo que planteaba es que se creaba la figura, decían ellos que la paz y la guerra no es claro oscuro, sino son muchos matices. Entonces hay diferentes formas de paz, ¿no? Y que por lo tanto creaban la figura de declaración de existencia de afectación de la seguridad interna. Y con esa declaración de existencia de afectación de la seguridad interna podían suspender derechos y garantías constitucionales sin pedírselo al Congreso. ¿Quién podía hacerlo?
el Consejo de Seguridad Nacional, que es una jurídica, eso no existe, no es un poder del Estado mexicano, ¿no? Están los gobernadores, está el secretario de Gobernación como secretario técnico, él este tarado que Ocairo, ¿cómo se llama ese que sale a hacer tonterías? Ese que sale a hacer tonterías todo el tiempo, ¿no? O Calderón podía emitir una declaración de existencia de afectación. Estaba tan mal que, por ejemplo, había una parte que decía que el CISEN podía recabar información utilizando el método que sea, literal, el método que sea, pues que sea, lo que sea. Además puedo hablar a capela, ¿verdad? Porque están grabando. Bueno, entonces entonces algunas me oirán, otras no me oirán. Entonces decía yo, pero lo más grave, bueno, lo grave era que permitían sus derechos y garantías en el lugar que quisiera, por el tiempo que quisiera, durante el tiempo que quisiera, y podían prorrogar la suspensión de derechos y garantías. Pero, ¿y el Congreso? Eso nos iban a avisar para estar informados y para que opináramos. Ya podemos opinar lo que fuera, que tomemos la declaración de suspensión de derechos de Estado. Y en el colmo del absurdo decían que podían usarse las Fuerzas Armadas para conflictos administrativos, laborales, electorales, sociales o políticos. Decían lo contrario, decían que no se podía usar en esos casos salvo que estuviera en riesgo la seguridad pública, la seguridad interior. ¿Y quién decidía eso? Calderón. Entonces yo hice un trabajo muy fuerte de cabildeo no visible. Yo dije, se les olvida un pequeño detalle, que es oposición, y que siendo oposición les pueden aplicar esta ley, la mismita, pueden suspender hasta la elección presidencial con esta barbaridad de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque era a criterio de Calderón, estaba en riesgo, ¿no?, la seguridad interna del país, bajo cualquier circunstancia. Entonces, era una ley muy grave. El PT muy bien se plantó, el PRD muy bien, porque para la izquierda, y por aguados que sean algunos, este tema es un tema muy sensible. Suspensión de derechos, ya saben uno lo que es una dictadura militar, es represión, es cárcel, es persecución. Si así los militares están haciendo lo que quieren, imagínense, dizque con un sistema, a ver si así. Parece que ese era todo el tema mío. Hacía yo algún falso contacto con el mundo. Le daba toques. El agua. Entonces, les decía, miren, ya está, muy bien, que esa declaración de existencia de afectación de la seguridad interna pues era una suspensión de derechos y garantías enmascarada. Y entonces, pues ya podían usar las Fuerzas Armadas como les diera la gana. Entonces decían, es que no va a ser suspensión de derechos y además va a ser respetando los derechos humanos. Yo les decía, a ver, explícame cómo haces un allanamiento respetando los derechos humanos. Explícame cómo pones un retén militar y pasas a todo el mundo. Les digo, nada más faltaba que al rato le hagan el análisis de la próstata a los hombres en los retenes militares. O sea, ¿cómo vas a hacer eso respetando los derechos humanos? ¿No? ¿Cómo vas a hacer detenciones respetando los derechos humanos? Retenciones respetando los derechos humanos. ¿No? Las desapariciones forzadas que ya existen. Hay 1050 niños asesinados en la llamada lucha contra el narco. 1050 niños. Alguien me tiene que explicar qué tienen que ver los niños en ese problema. Entonces, han muerto civiles en retenes militares. Es una cosa gravísima. Ni siquiera debería haber retenes militares. Y entonces, el otro argumento que decían era, es que ya existe. No, señor, suspensión de derechos no se ha dado. No se ha dado. Hay graves violaciones a derechos humanos, hay graves violaciones a derechos y garantías constitucionales, pero suspensión de derechos no se ha dado. En México, desde la Segunda Guerra Mundial, no se da la suspensión a derechos y garantías constitucionales. Entonces nosotros íbamos al debate preparados muy duro, a decirles, oigan, esto no puede tolerarse, es una cosa gravísima, de la mayor delicadeza. Es un tema que pone en peligro todo. O sea, yo en algún momento le dije a Rojas, al coordinador del PRI,
Y yo no sé qué están pensando ustedes, pero es suicida lo que ustedes quieren acordar. Es más, le dije, si tú me pusieras a escoger entre la reforma laboral y la de seguridad nacional, preferiría la de laboral. O sea, es gravísima la laboral, pero la instalación de un Estado militar, eso es un absurdo. Y además en manos de Calderón. O sea, es el colmo. Yo les decía, de verdad se los decía, se oigan a ver, para que entiendan el tamaño de lo que estamos hablando. Si ustedes le dieran ese poder a Andrés Manuel, estando Andrés Manuel en la presidencia, estaríamos en contra. Nadie debe tener ese poder. Nadie. No puedes darle poder de vida y muerte a sobre 110 millones de mexicanos a una persona. O sea, la Constitución es tan clara de eso que pone como contrapeso al Congreso. Tú lo pides, presidente, pero el Congreso te lo autoriza o no. Y en un tiempo concreto. Y se acaba y tienes que volver a pedirlo en todo caso. ¿No? Nadie quiere tomar el costo político de tomar una determinación tan grave y querían por la puerta trasera suspender derechos y garantías constitucionales. Me dicen que ayer Calderón hizo una entrevista en una televisión y que López Obrador habló del tema. Bueno, si el tipo está enloquecido, no le basta lo que tiene, que es mucho. El tipo debería estar en la cárcel y resulta que está impulsando este tipo de cosas, pero el PRI, que estaba en esa línea. Yo tengo que confesarles que el PRI se dividió. Hubo muchísimas voces dentro del PRI en contra, muchas, no poquitas. Bueno, el PAN se dividió. Yo, por ejemplo, hubo varios hombres y mujeres del PAN que alzaron la voz en contra, y Corral, que yo ya lo traía en favor, debo reconocer que se cortó muy bien. Presidente de la Comisión de Gobernación fue clave para que el asunto no avanzara. Entonces fueron muchos actores, el PRD, por supuesto, al origen, nosotros del PT, Convergencia, pero muchos hombres y mujeres del PRI, muchos hombres y mujeres del PAN. Fue en realidad un planteamiento que fue tomando fuerza y que logró, para mí, fue la semana más dura que yo haya tenido en la Cámara de Diputados. Yo casi no estuve usando la tribuna, pero andaba abajo en el cabildeo, durísimo. Un día, empezando la sesión después de Semana Santa, ya ven que me han mandado la majadera esa del PAN. Entonces me puse a repartirle una rosa a todos los diputados y a todas las diputadas con los argumentos de por qué no se debía aprobar la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Hay algunos diputados, hombres, que les sale lo machín y hoy que les sale algo peor. No, si no que me estoy declarando, a mí me gustan las mujeres, no tengas duda. Y si te pones nervioso, mal habla de ti, Yo no tengo nada que ver en el otro tema, ¿no? Sí, no. Y 2 o 3 diputadas del PAN que no las recibieron. Yo nada más el documento, como quieras, ¿no? Francamente. Entonces, estuvimos haciendo, insisto, mucho cabildeo, mucha discusión. Fui a la última reunión que hubo de la comisión esa oficiosa y pues ahí les caímos a palos. Jaime Cárdenas estuvo demoledor. Ya ven que es maestro constitucionalista, estuvo demoledor, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un trabajo en muchos frentes, con muchas iniciativas. Sicilia, Gallo jugaron un papel, Concha, el padre Concha, ¿no? Jugaron un papel muy importante, hicieron 2 visitas al Congreso, cuestionando Maduro, lo de la ley. Se dieron cuenta que iba a tener un costo altísimo, ¿no? Con las elecciones del Estado de México ya enfrente. Entonces al final pues dieron marcha atrás, afortunadamente. Yo sí me siento muy satisfecho de que hayamos logrado eso. No fue una cosa menor, porque además, como decía nuestra compañera al principio, la gente no está respondiendo. Pues de repente vienen unas cosas horribles y era una cosa de ese tipo, era como cuando se hubiera parado el país, así de, no hombre, eso no pasa, ¿no? Nosotros hicimos alguna convocatoria en Twitter, los jóvenes dijeron que iban a ir y luego les ganó el PlayStation. Entonces, la verdad es que yo de repente dije, híjole, mano, o sea, a lo mejor nos tienen que pasar estas cosas terribles para que la gente reaccione, me parece terrible, ¿no? Sí, pero nada más, es muy cómodo estar dando el RT. Ay, sí, qué mal está esa, yo estoy en desacuerdo. No, sí, pero, no, pues sí, pues son como las llamas a misa, ¿no? Pues sí, o sea, ay, no la vais a votar a favor. Y a la mera hora le habían votado a favor, esa no es presión. No necesitamos, debe ser una cosa muy grave, muy grave. Nosotros, Mario Constanzo, de repente, la desesperada, dijo, híjole, se me hace llegando quemando la tribuna. Digo, yo le digo, híjole, pues se me hace que nos andamos metiendo en un problema mayor, ¿no?
Sí, sí, ahí sí era no empeore su situación. Se sabe en esa de un general que está a punto de ser fusilado de la revolución, y el general que lo va a fusilar le dice: ¿cuál es su última voluntad? Dice: mi última voluntad es que vayan y chinguen a su madre. Y entonces le dice el que lo va a fusilar: no empeore su situación. Si así estábamos nosotros un poco, la verdad, pero sí sin empeorar. Sí sin empeorar, porque imagínense, iban a decir que somos unos... No hemos hecho ningún acto violento en realidad. Bueno, a mí no me bajan de majadero, de patán y de este apellido, y no les he dicho una sola majadería en la tribuna. Una no les he dicho, ¿no? Y mandan ahí a sus... ¿no? Majaderas a decirle a uno barbaridad y media, ¿no? La diputada es tan hijo puto, ¿saben ustedes? Yo dije... No, pues me lo hubiera pedido de otra manera y a lo mejor. Pero así es muy difícil, francamente. Entonces, no. Entonces, imagínense, yo le digo así a Calderón, se me acaba la carrera política. No me la acabo, ¿no? Entonces, no, son muy hipócritas, la verdad. Bueno, vieron el final de la Cámara. Los del PAN con sus mantas con la reforma laboral, los del PRI con sus montas de no sé qué, no. Y yo de mula pues le saqué la de tú permitirías que un borracho cogiera tu auto. Entonces se volvieron locos y sacaron esa de que ahora me acusan de drogadicto. Yo ni de joven fumé marihuana, nunca, la verdad. O sea, no por puritano, sino no me dio por eso, mis vicios son otros. Ni el alcohol ni la droga. Entonces, ya andan fastidiando. Bueno, así está la vida. Finalizo. Yo creo que ya no va a haber periodo extraordinario. No veo condiciones para un periodo extraordinario. Se les fue. No hay condiciones para un periodo extraordinario. Pues por eso estaba tan irritado el PAN. Ya no salió. Ya está la elección del Estado de México encima, hombre. Ya empieza el 16 de mayo, empieza la campaña. O sea, es guerra declarada. Luego viene el proceso, no la elección, y luego va a estar después el ambiente después de la elección, ni les platico. Si gana el PRI se pone mal, si pierde el PRI se pone mal, o sea, va a estar muy complicado, muy tirante. Entonces no va a haber periodo extraordinario, no lo va a haber. Reitero, por eso estaba tan irritado el PAN. La reforma electoral, política, dicen, ¿no? Ahora, como decía mi abuelo, ahora cualquier enchilada con chile le llaman seno, cualquier tortilla con chile le llaman seno. Una barbaridad de reforma que no sirve para nada, y ya que era la gran reforma. Lo único bueno que tenía eran las candidaturas independientes con muchos requisitos, lo demás que se relijan los legisladores no es sustancial, y todas las cosas que plantean no valen nada. Entonces yo no veo, yo creo que esta Cámara ya se acabó, la verdad. Nos queda un año, pero en septiembre va a ser el presupuesto, ya está nada, yo no creo que va a salir nada. Por eso, con un albazo a favor de quién. O sea, si el PRI no ha entendido que eso no le convenía, es rematablemente pendejo. O sea, la verdad es que el PRI estaba haciendo una jugada pésima, en su contra, porque esa ley se la pueden aplicar al PRI, no solo a nosotros. Y los del PAN, algunos voces del PAN decían: oigan, somos ahorita gobierno, no podemos ser oposición. O sea, pues espérense tantito, es una salvajada lo que están planteando. Esa ley de seguridad nacional es una brutalidad. Reitero, no le debes dar ese poder a nadie. O sea, pues eso yo no veo cómo. No tiene ningún sentido. De aquí a septiembre no saldrá, y a partir de septiembre menos. Septiembre es el presupuesto y paren de gritar, ya está la elección presidencial encima. Yo no veo condiciones, a lo mejor las cúpulas y los intereses de los poderosos presionan, pero está muy difícil. La verdad es que está muy difícil. Yo no veo condiciones, pero de cualquier manera, yo creo que en todo caso estos meses deberíamos aprovechar para decir lo que venía y para que haya un movimiento que pare esas cosas, porque si siguen pensando que hay un puñado de diputados podamos hacer milagros, pues la verdad es que esta vez, quién sabe qué pasó. O sea, se generaron condiciones para que podamos parar las cosas, pero si el PRI cierra filas, nos pasan encima, pero muertos de la risa, y hubiera sido una cosa gravísima. Entonces yo creo que sí es necesario insistir con la gente que el poder está abajo, se necesita mayor participación, mayor organización, mayor decisión, pero yo no veo condiciones ni para un periodo extraordinario, ni para que se aprueben ya.
estas iniciativas. Luego, Lozano dice que quiere ser candidato a la presidencia. Ojalá sea candidato a la presidencia porque se nos acabe de llevar a matar a las muchachas. ¿No? Imbécil, mano. Están 14 niños ahí atrapados, ya 5 muertos, y el tipo con sus necesidades, ¿no? O sea, la verdad, ¿cómo hablas de una reforma laboral cuando se dejan de morir otra vez mineros? O sea, no, pues creo que no es su culpa, debe ser la culpa del Espíritu Santo. No, pero a ver. ¿Usted cree que la ciudadanía decide o los grandes consorcios? No, yo creo que la gente decide, pero que se deja manipular. O sea, ¿usted cree que la gente decide? Sin duda, pero O se sea, deja que el manipular. voto de cualquier persona vale el mismo que Carlos. Vale absolutamente lo mismo, nada más que la gente se deja manipular y no se da cuenta de su poder. ¿Usted cree que los grandes capitales o los varones del dinero, como se les menciona, ¿usted cree que van a influir a favor del tricolor? A ver, yo planteo de manera muy clara, vamos a una elección en condiciones mucho más difíciles que en el 2006. En 2006 Andrés Manuel era el candidato a vencer, traía una ventaja enorme, además de que ganamos, pero era una elección donde teníamos todo. Él tenía una fuerza muy grande, una movilización popular muy importante, todo el respaldo, vamos, como se dice popularmente, el caballo de asiento. Esta vez vamos con, había un golpeteo permanente. Andrés Manuel le pegan un día sí y otro también. Y acá modestamente a mí pues no me va tampoco mejor. ¿No? Entonces, el IFE es peor. Este IFE es peor que el de Ugalde. Ahora resulta que extrañamos a Ugalde. Ahora resulta que extrañamos a Fox. O sea, Calderón es peor porque es un hijo de la joroba. Es un tipo perverso, malo, no es tonto, faccioso, facho. Es un hijo de la joroba, ¿no? Sí, pero ese no es un peor problema. Luego, el tribunal electoral es peor. Este tribunal electoral le dio a Ortega la presidencia del PRD que no ganó. Este tribunal le quitó a Clara Brugada 2 semanas antes de la elección de Iztapalapa la candidatura para darse a la esposa de Arce. Es un tribunal pésimo, son una porquería. Los medios están peores que nunca. Están más canallas, vivimos tiempos canallas, tiempos de mentira, de fraude, de traición, de robo, de corrupción, de asesinato. Entonces sí vamos en condiciones mucho más adversas. Pero tenemos un movimiento poderoso abajo. Son millones de hombres y mujeres libres en todo el país. Es que nos demos cuenta de esa fuerza. Es que ejerzamos esa fuerza. Es que solamente un poderoso movimiento popular va a transformar el país. No está en otro lado la fuerza. Tenemos que fortalecer esa estructura que está ahí creándose con el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Entonces tenemos que apostarle a eso, no hay otra manera. O sea, claro que los grandes capitales van a estar en contra nuestra, claro que las televisiones van a estar en contra nuestra, claro que el tribunal va a estar en contra nuestra, claro que el IFE va a estar en contra nuestra, pero el voto de cada persona vale lo mismo. Voto a voto vale. No, bueno, ¿cuál al final el resultado cambia? Si tenemos una participación fortísima de la gente, que no cambia nada. Pero necesitamos ganar con una fuerte distancia, tener una estructura para cuidar el voto, ¿no? Sabemos que vamos a un proceso tramposo, entonces tenemos que hacer todo, pero tenemos la fuerza suficiente para hacer eso. No, si estamos planteando, ay no, ya, es que nos van a madrear. Ah, bueno, pues ya, no vamos. ¿A qué vamos? No vamos a luchar, no vamos a buscar la transformación. Pues ¿a qué vamos? Si no, ¿para qué diablos estamos en esto? ¿No? Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, plantearnos el tamaño del reto. Lo digo de otra manera. Vamos a la selva. Vamos a la selva. Ay, es que hace mucho calor, mucho. Ay, es que los leones son bien malditos, son hijos de la chica. Y las víboras son bien venenosas, pero cabronamente. Y entonces, pues no vayas a la selva. No vayas a la selva. Vamos a la selva. Vamos a la batalla más importante que hayamos dado. Y la tenemos que ganar. Con condiciones durísimas. Los enemigos son enormes, pero nuestro poder es mayor si nos damos cuenta y lo ejercemos. Mucho mayor. Miren, me voy a hacer propaganda, obligadamente. Yo voy a buscar la candidatura a jefe de gobierno. La voy a buscar.
La gente. Si la gente me apoya, voy a ser candidato. Si la gente no me apoya, no voy a ser candidato. Es abajo el trabajo con la gente. Voy a empezar unos recorridos. Como no estoy en la permanente, no voy a recorrer mi distrito, el Distrito Federal. ¿No? A donde me inviten voy a ir, ¿no? A platicar con muchos, pocos regulares. ¿Qué propongo, por ejemplo? Lo del outsourcing. El gobierno del DF tiene outsourcing. No puede ser. Yo gano y no hay un solo trabajador que se le violen sus derechos. Todo el mundo tiene su reconocimiento laboral por el gobierno del DF. ¿Qué outsourcing y qué nada? Todos. No debe haber en el DF un solo muchacho sin acceso a la universidad. Lo que cueste. Uno solo no se queda sin universidad. Un solo muchacho no se queda sin preparatoria. Un solo capitalino no se queda sin atención médica. Lo que cuesta. Esas son prioridades nuestras. El agua se tiene que resolver. ¿Cómo va a ser que nos inundamos? No hay agua y nos inundamos. Luego le echamos a la agua negra y luego pagamos para lavar. Bueno, lo estamos haciendo mal. Eso tiene que tener una solución técnica. Esas son prioridades que nosotros tendremos que resolver. Sí, con esas cosas, ¿no? ¿Está fácil? No, no está fácil. Pero le entramos, le asumimos el reto. Y tampoco es un asunto del huesito, el huesote o del interés. Yo regreso en septiembre a la Cámara y voy a seguir haciendo lo que hago. Y si eso nos lleva a la candidatura, muy bien. Y si nos lleva a la tía a las muchachas, también. Porque lo importante es el proceso de transformación, el movimiento, el cambio, la gran tarea de un país con justicias y libertades, que es lo que queremos en realidad. Entonces, en ese sentido, yo me voy a mover, ¿no? Y yo creo que en realidad es invitar a la gente a la rebelión pacífica, a la resistencia en serio y a la consecuencia. Tenemos que jugarnos todo en este proceso, ¿no? Y nada que nos roba la presidencia, nos la intentan robar otra vez y que se agarren, porque vamos con todo. No podemos permitir una cosa de ese tipo, porque entonces pues nos dedicamos a vender galletitas, pues ya no va a creer nadie. Entonces vamos con todo a este proceso.